Dios los bendiga, amados hermanos, y queremos en este día comunicar la lección 11, que es la lección que corresponde al domingo, que es Día de las Madres, y felicitamos a todas las madres en este mes de mayo, y esperamos poder transmitir esta clase para poder que ustedes puedan disfrutar de ella, ya que el domingo hay de otras actividades. Y esta clase que se llama Prodeo et Patria es una expresión en latín, es que quiere decir por Dios y por la patria. Vamos hoy a hablar, ¿verdad? En esta unidad de la lealtad, ¿verdad? Decimos la lealtad. Hemos hablado de la lealtad de Dios, de nosotros hacia Dios, ¿verdad? La lealtad que deben tener los hijos a las enseñanzas de sus padres. Ahora vamos a ver este tema de la por Dios y por la patria, la lealtad en este contexto de cuando un gobernante le es leal y fiel a su pueblo, ¿verdad? Y la oración de ese pueblo que ora porque sus gobernantes sean personas responsables. Y en ese contexto es que vamos a ver este Salmo 72. De inmediato quiero pasar a lo que sería la afirmación fundamental de esta clase 11, número 11. La afirmación fundamental dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da a los sabios la sabiduría, perdón, a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esa expresión lo dice Daniel 2:21 y afirma que Dios es el que está en control de todas las situaciones, ¿verdad? Y por eso es que el pueblo de Dios se torna a Él en oración y busca su guía en todo lo que hacemos, pensando en que el Señor es el que nos da esas oportunidades. El versículo para meditar es: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al Hijo del Rey. El Salmo 72:1. Y vamos a ver que ese Salmo 72 es en efecto una oración de parte de posiblemente David, se espera que fue quien lo escribió, en el momento que estaba transicionando, su reino estaba decayendo, sus hijos ya habían hecho algunos intentos fallidos de usurparle en el reino, hasta que llegó Salomón, y Salomón representaba, hijo de David también, una esperanza nueva. Y el Salmo 72 se da en eso. Así como dice aquí, el Salmo 72 tuvo su origen en un periodo cuando había mucha injusticia. Entonces se esperaba el acceso al trono de un nuevo rey, que es la que sería Salomón, que traería un nuevo periodo de rectificación. No cabe la menor duda de cuando un gobierno lleva mucho tiempo, empieza a haber un desgaste. Y en este caso ya pues, el gobierno de David estaba teniendo, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Quizás por el tiempo en que estuvo, y necesitaba una renovación, y eso es lo que él representaba, la propiedad representaba Salomón. Así que sin duda, la llegada de Salomón traía esperanza para tener una mejor condición. Así que Salmo 72, que lo que llaman es un salmo mesiánico, que nos habla también, es algo que nos da una prevista de lo que sea el reino de Jesucristo, ¿verdad? Que está hablando aquí David sobre un reino, pero este es mesiánico, habla proféticamente de lo que sea el reino de Jesús, de Jesucristo, que será construido en toda la tierra, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de mirar eso y mirar cómo el pueblo, lo que el pueblo espera de ese rey que es guiado por Dios, ¿verdad? Así que dice que es interesante que la esperanza mesiánica, tan característica de la religión de Israel, durante la época profética y después ardió con brillantez en los periodos de opresión. Cuando había opresión y de injusticia es cuando ellos más ponían su esperanza en esa promesa mesiánica que habría un Salvador, ¿verdad? Así que la llegada de Salomón provoca o da pie hacia esto. El Salmo 37, perdón, el Salmo 72, debo decir, estoy diciendo Salmo 37. Salmo 72, que es el que da base a esto, quiero leerlo para que vayamos mirando sobre él. Vamos a ir leyendo también en cada uno de los versículos, pero dice en el 1: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey, que es lo que es el texto que mencionamos hoy. El 2 dice: él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Fíjense que es una oración de alguien que quiere que bendiga al gobernante de su reino, que le dé sabiduría.
El versículo 3 dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. El 4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Eso es lo que tú esperas, que un rey realmente ponga atención a los afligidos, los menesterosos y los proteja de los opresores, ¿no? El 15 de aquí brincamos del 72, capítulo 72 de esos salmos, brincamos al versículo 15, esa es la lectura en clase, dice, vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. El 16 dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Está hablando de la prosperidad que viene a través de este reino. 17 dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Ahorita vamos a hablar de ese versículo 17 y 18. Bendito Jehová Dios, si Dios de Israel, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y termina el 19 diciendo, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. Así que este Salmo 72, que vamos a mirar en un poco más detalle, es una oración de un pueblo que quiere que su rey sea dirigido y proteja los intereses de su pueblo. Así que, primero que todo, tengo que advertirle, hermano, todo reino terrenal tiene imperfecciones. Los hombres, no hay tal cosa como un gobernante perfecto, no hay tal cosa como un sistema de gobierno perfecto. Y quiero que sepan eso, las imperfecciones nuestras vienen inherentes de nuestra naturaleza pecaminosa. El único perfecto es Dios. Pero ciertamente nosotros ponemos nuestra esperanza en que Dios pueda impactar a nuestros gobernantes y los haga gobernantes que sean inclinados hacia lo que Dios espera y que protejan a su pueblo. Así que la primera estrofa de este Salmo 72, que es del 1 al 4, oh Dios, da tus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Esa primera estrofa, ¿verdad? Revela las preocupaciones básicas que tenía el salmista. Recuerde que él estaba ya en la parte final de su reinado y quería que Dios bendijera a su sucesor, que era en este caso Salomón. La oración pide a Dios que le imparta un sentido de equidad, mire eso, de equidad y rectitud al monarca. Uno espera que quien gobierna tenga un sentido de equidad, que pueda darle a cada cual lo que le corresponde y que sea recto, justo, para poder responder adecuadamente a los clamores de justicia. Fíjense ustedes que muchas personas, en toda sociedad hay personas que se sienten afligidas o se sienten de alguna manera oprimidas o se sienten desventajadas. Y lo que se espera es que haya la mayor posibilidad que el monarca tenga ese balance. Recuerden, hermanos, que es bueno mencionar, hay diferentes tipos de gobierno, lo vamos a decir más adelante en la clase, ¿verdad? Diferentes sistemas de gobierno, ¿no? Cuando aquí estamos hablando de la monarquía, monarca, ¿verdad? Es una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona. O sea, un monarca es una persona que es el poder se concentra en una persona. El rey decide todo lo que se hace y él no necesita la opinión de nadie para hacer lo que hace, ¿verdad? El monarca, que es, ¿verdad?, un poder concentrado en un solo lugar, es lo que reinaba en este punto. Para que usted tenga una idea, hay otros modelos diferentes. Quizás usted y yo estamos relacionados a la democracia. La democracia, que es un principio que viene de viene del pueblo, donde el pueblo es el que tiene el poder, y la democracia que nosotros vivimos, las decisiones las toma el pueblo. Se supone que usted, a través de su voto, elige las personas que van a estar en el gobierno, y esas personas en el gobierno se supone que los representen a usted, diferente a la monarquía, que la monarquía es simple y llanamente asociada al linaje del rey y no tiene una participación el pueblo en escoger o tomar las decisiones, las toma una sola persona. Así que, como le digo, en ambos sistemas hay ventajas y desventajas. No vengo aquí a hacer comentarios ni derogativos ni tampoco a alabar un sistema versus el otro, pero es importante que independientemente
de verdad, de qué tipo de gobierno es el que esté uno centrado. Allí hay siempre necesidad que Dios lo dirige. Mire con lo que dice aquí, muchos cristianos no cuentan con la bendición de vivir bajo gobiernos democráticos, ¿verdad? Hay quien piensa que los gobiernos democráticos tienen la ventaja donde el pueblo tiene el poder de elegir a sus líderes y tiene el poder de tomar decisiones en alguna manera en los asuntos públicos. Hay algunos que piensan que eso es un mejor sistema o que hay la bendición de tener una mejor participación. Dije algunos porque hay personas que creen que no. Hay personas que son perfectamente felices viviendo en culturas que son bajo monarquías o inclusive hasta bajo dictaduras, hasta bajo gobiernos totalmente absolutos. Si usted va a los Emiratos Árabes, donde hemos tenido la oportunidad de estar, allí todavía existen las monarquías, ¿verdad? Están los Emiratos están los chics, y ¿verdad? Los patriarcas de estos lugares, pues son los que gobiernan, ¿verdad? Para bien o para mal, pues las cosas suceden de acuerdo a como él lo diga. Y siendo justo con usted, pues no te voy a decir ni que una cosa ni la otra. Solamente lo que estoy diciendo es que creemos que en el sistema democrático donde estamos, pues tenemos unas ventajas, tenemos unas libertades, tenemos unos derechos constitucionales que fueron legislados y fueron de alguna manera provocados por los pueblos y por las masas. Así que hay otros lugares donde hay unas dictaduras donde los gobernantes no son elegidos y estos no responden ante el pueblo. Usted ve, pues, por ejemplo, en Corea del Norte, lo puede ver también allí las elecciones no en Cuba, lo puede ver incluso en Venezuela, se habla de eso, donde hay elecciones pero aparentemente no son del todo abiertas y son países que se dictaminan como dictadura. Ese dictador nombre dice lo que se va a hacer, ¿verdad? Y a veces eso pudiera estar bien, pero eso pudiera estar muy mal. Así que en estas situaciones, que vuelvo y le digo, son defectos de la humanidad. Incluso la democracia tiene pero muchos riesgos y muchos desperfectos. Esos desperfectos se hacen reales en las personas y en los gobiernos y por donde estén. Ahora bien, en cambio, no importando cuál sea la filosofía política que dice el tercer punto aquí que gobierne la nación, el creyente, usted y yo, hemos sido llamados a orar por nuestros gobernantes y las personas en lugares de autoridad para que haya paz. Creemos que Dios, y usted cree lo que dice allí en Daniel, que Dios quita y pone reyes, creemos que la iglesia tiene un rol en poder reclamar y pedir a Dios que dirija a sus líderes y que realmente los coloque en una trayectoria de poder hacer justicia. El Salmo 72 no habla de una vida eterna, sino de una liberación de los que son explotados, ¿verdad? Este salmo habla más bien de un reino terrenal, donde básicamente hay justicia. Y hay dos grupos que son de interés en el Salmo 72, los afligidos, ¿verdad? Que son los hijos del menesteroso y los hijos del menesteroso que debían ser salvos, ¿verdad? Es la persona que está oprimida, que está de alguna manera sacrificada, que está de alguna manera siendo, ¿verdad? Sacrificada es la mejor palabra por otros. Y están los opresores, que es aquel que se aprovecha de ese otro débil, ¿verdad? Y el Salmo 72 habla de que el gobernador o el monarca debe ser justo para defender a los afligidos de las acciones de los opresores. Y usted puede ver que esa dinámica se da en cualquier sistema. Mira, aún en nuestra democracia hay personas que son marginadas, hay personas que son, básicamente, otros viven de ellos. Y eso es lo que se busca, que el Señor de alguna manera proteja a su pueblo en esta relación y circunstancia. Si usted se fija, la paz que ofrece el mundo es una paz bastante frágil. Es mediante una lucha constante de poder hasta la muerte. La paz que ofrece el mundo está dictaminada por la guerra, ¿verdad? Uno dice, pues ahí, este no se mete conmigo porque si se metiese, sabe que yo le puedo hacer daño a él. Es una paz que está cifrada en el temor entre los países. Ahora mismo usted ve la dinámica que hay entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, hay dos países peleándose por el territorio y la paz o la carencia de paz se da en la posibilidad de que uno pueda hacer más daño a otro.
o que pueda dominar a otro. Así que es una paz muy frágil. La guerra es la alternativa opuesta a la paz, que se caracteriza por el dominio idealista, por medio de la fuerza, o por medio, ¿verdad? También puede ser por medio pasivo, cambiando la educación y el sistema normativo de una sociedad. Hay gente que le hace guerra a la sociedad cambiando los valores de la sociedad. O sea, cuando usted cambia la enseñanza en las escuelas, cuando usted empieza a decir que Dios es un invento de la mente y empieza a enseñar eso y empieza a socavar lo que son los principios de nuestra sociedad, usted está haciendo guerra, pero de una manera pasiva. La otra forma es usted hacer una guerra, llevarse cautivo a la gente, doctrinarlo o esclavizarlos para que ellos crean lo que usted cree. Ambas cosas son situaciones que se presentan en este mundo. Ambas cosas han sido situaciones que se ven. Nosotros dentro de todo el marco del gobierno tenemos nuestra esperanza cimentada en que Dios está en control de todo el sistema político y social nuestro. Nosotros entendemos que Dios tiene la capacidad de intervenir con los gobiernos, con los reyes, con las naciones. Y nos estamos llamados a orar por nuestra supervivencia. Y como dice aquí el segundo, independientemente si el creyente es un soldado que sirve a una nación o un civil que debe ser protegido por su gobierno en tiempo de guerra, ambos tienen que orar por sus superiores. Nosotros tenemos que orar porque Dios tome control de nuestros líderes, independientemente cuáles sean. Porque le digo, no hay tal cosa como un gobierno o un gobernante o un hombre perfecto. Todos los sistemas de gobiernos tienen errores. Entonces aquí vemos el concepto que nos menciona aquí a la hora de ejercer su voto. Recuerden que en la sociedad en la que usted y yo vivimos, yo estoy transmitiendo esto desde Puerto Rico. Hay ahora personas, no sé si me están viendo en YouTube, que son de otras, ¿verdad?, torrentes o corrientes o de otros países. No lo creo, pero bueno, en el caso de que sea, nosotros estamos en una sociedad que es democrática, donde se espera que su voto se emite para usted escoger quién lo va a representar. Nosotros votamos aquí por nuestros representantes a la Cámara y al Senado, que son, ¿verdad? Esto es una democracia representativa. Usted vota por alguien que lo va a representar. Tiene dos senadores, uno de distrito, tiene senadores por acumulación, tiene representantes por distrito que están en la legislatura para poder legislar. Ellos hacen unas leyes, las cuales tienen que ser firmadas por un gobernador que usted escogió también. Usted vota por el gobernador aquí, ¿verdad? Y ese gobernador se supone que responda a aquellos que le dieron su voto. Cuando usted eligió al gobernador que está, usted miró la plataforma, a lo mejor no la miró, pero pudo haberla visto, la plataforma de gobierno, que es lo que esperaba él que hiciera, y usted votó por él. Mucha gente dice a veces que ellos hacen lo contrario a lo que dicen, pero hay gente que dice las cosas y hace lo que dijo. Y usted vota sin pensar que lo iba a hacer, pero tenga cuenta, cuando usted vota, usted está delegando en esa persona que lo represente. Así que su voto es importante, pero nunca tan transformador como lo que es la oración. Su voto es importante, la participación ciudadana es importante. Nosotros creemos que el creyente tiene que estar insertado en su comunidad, ser responsable, pagar sus impuestos, votar, hacer todas las responsabilidades civiles que le corresponden. Pero también tiene una devoción y una fidelidad al Dios, una lealtad al Dios que nos ha llamado. Por eso oramos por nuestros líderes. La oración apela no solo apela a la misericordia de Dios, solamente Él es suficiente para transformar toda una nación. ¿Verdad? El hombre por sí mismo no lo puede. Así que orar por nuestro gobernante no es un acto partidista. Oiga eso. Hay que orar por el que está de acuerdo y por el que no está de acuerdo con usted. No es un acto partidista, sino es un mandato divino para preservar la paz. Dios está en control. Oramos por nuestros gobernantes, aunque no estemos de acuerdo con ellos en muchas ocasiones. Entonces, vemos la otra parte del Salmo 72. Esta lectura no está en su lectura devocional. Eh, y la quiero leer. Salmo 72 del 5 al 7 dice, te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Se refiere a ese monarca, ¿no? Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, dice el 6, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerán en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, dice ahí.
Así que está hablando de esa grandeza, de esa fuerza que espera el salmista, que Dios bendiga a ese rey. Así que el poema revela los anhelos de seguridad y prosperidad de las comunidades bajo este rey, ¿verdad? Cuando los reyes o los líderes políticos ejercen sus funciones en justicia y equidad, los pueblos desean que su administración no termine. La gente le gusta cuando tiene un monarca que sabe las necesidades de ellos y trabaja por ellos. Por eso es que esperamos y confiamos en el Señor de que pueda poner el querer como el hacer en nuestros líderes, cualesquiera sean. Mire, uno votó por uno por el otro, pero como decía ahorita, la responsabilidad es orar por él. Todo buen gobierno protege la ciudadanía del delincuente, del malhechor, del terrorista, del insurgente, ¿verdad? Que son diversas formas de personas que oprimen, ¿verdad? Oprimen a otros de alguna forma, ya sea doméstica o internacional. Hay personas que oprimen, hay países que oprimen unos a otros, hay personas que se aprovechan unos de otros y un buen gobierno está pendiente de eso, evita eso. Por ejemplo, el caso de los niños que son indefensos. El gobierno que no protege a su niñez no declara delitos sobre aquellos que se aprovechan de la niñez. Por ejemplo, usted toma el espacio de las personas que usan niños en trabajos forzados. No los dejan ir a la escuela, no los dejan ser niños, sino que los mandan a trabajar en fábricas desde que son niños. Hay mucha diversidad en eso. Hay mucha gente que dice que, ¿verdad? Hay países que venden los productos pero muy baratos, ¿verdad? Pero es porque allí no hay leyes que protejan a los niños, no hay leyes que protejan a los trabajadores. O sea, ellos pueden, la gente trabaja hasta que se muere en la línea. Hay otros países que protegen esos intereses. Y esos otros países que protegen esos intereses y que tienen reglas que regulan todo ese tipo de cosas, posiblemente el costo de la labor, ¿verdad? Lo que usted tiene que pagarle a un empleado es más alto en esos lugares. Por eso es que las cosas son más caras en algunas partes del mundo y otras son bien baratas. Eso genera entonces una diversidad en la economía que no me da tiempo a cubrirla aquí, pero yo quiero que ustedes sepan, esto de oprimir a los de abajo para hacer dinero es algo que se ve por mucho en todos lugares. Así que este problema de que el hombre es imperfecto y gobierna imperfectamente y tú buscas la intervención divina para que el Señor proteja al menesteroso, es lo que se busca con este salmo. Cuando se trata de salvar al menesteroso es importante que los corazones, tanto de los gobernantes como de los menesterosos, estén alineados al bien y la verdad. Y esperamos que pues ese sea la experiencia que se da. Lo otro que vemos entonces en los versículos del 8 al 11, permítame leer lo que dice el Salmo 72 del 8 al 11, para que usted tenga el beneficio de esa lectura. En el 8 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Y pueden ver ahí que continúa hablando de varias cosas que son muy importantes a la hora de dar prioridad. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes a que cuando miramos, ¿verdad? Que hay un gobernante que es poderoso, el salmista aspira a que sea reconocido mundialmente. Las virtudes de la administración no se justa, cuando alguien es justo, no se confinan al acuerdo solamente de lo que está cerca, sino al acuerdo internacional. Ciertamente, cuando uno tiene un buen rey, quisiera que fuera reconocido en todas partes del mundo. Y ustedes ven que hay una petición en ese salmo de que la extensión geográfica del reino sea de lado a lado, de la tierra prometida, de la más vasta que se pueda ver. Ustedes. Y eso hace que se vea este tipo de petición que usted ve en ese Salmo 72, en esos versículos del 8 al 11, ¿verdad? El deseo de este versículo, de alguna manera, Salomón tuvo un reino, pero enorme, vasto, no tan grande como decía en el versículo 11, permítame leer el versículo 11,
el versículo 11 de esa palabra, el versículo 11 dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Nunca Salomón logró eso. Pero ¿saben quién lo logró? Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso decimos que esto es un salmo mesiánico. Ningún rey de Israel, ni siquiera Salomón, llegó a ejercer el dominio realmente mundial. El verdadero rey es el Rey de Reyes que dominará el mundo, cuya presencia se doblará a toda rodilla. Como dicen Filipenses 2, del 1 al 9 y Apocalipsis 19, 16, es Jesucristo. Así que de cierta manera el Salmo 72 nos da una visión de lo que será ese reino de Cristo. Es verdad que el cristianismo ha sido diseminado por el mundo y ha prevalecido en muchas partes del mundo, en algunos casos por encima de otras religiones. Muchas religiones han utilizado la fuerza para conquistar ciudades y debo decir que el cristianismo en algunos casos también, ¿verdad? El cristianismo o los cristianos que son pecadores que han creído en Cristo han cometido errores también. Yo no puedo sentarme en esta clase y decir que muchos de los que en nombre de Jesucristo y en nombre del evangelismo cometieron muchas injusticias, muchas cosas erróneas, como todo lo que toca el hombre es imperfecto. Pero el mensaje del evangelio puro, de llevar las buenas nuevas, como el Señor lo buscó, como siempre el Señor nos lo enseñó en la palabra, es la forma correcta, diáfana y pura. En toda iglesia puede haber papas podridas, en toda iglesia puede haber gente que haga las cosas mal, en todo lugar puede haber que haga las cosas bien, pero si usted sigue la palabra, pide la letra, usted lo hará bien. Así que yo soy muy cuidadoso de decir, ¿verdad?, que los cristianos no han usado la fuerza y no han usado la injusticia a veces para llevar su planteamiento. Hay gente que se llama cristiano y no viven lo que dice nuestra palabra. Pero si vivimos lo que dice la palabra, usted sin duda, podrá ser un ciudadano justo y podrá ver los principios de servir al Señor. Nuestro mensaje son las buenas nuevas de salvación que transforman el alma del perdido, trayendo la reconciliación con Dios, por medio de la expiación de los pecados en la cruz. Y en esto tenemos que ser muy consistentes. El Evangelio no se trata de un bienestar social económico, es de un bienestar espiritual que redunda en beneficios a la sociedad, hasta inclusive económicamente. Así que vamos a la otra parte que es el Salmo 72 del 12 al 14. Vuelvo y me gusta leerlo para que usted esté en contexto. Allí dice, porque él librará al menesteroso que clamare. Esta es la parte donde le pedimos al rey que sea justo. Y al afligido que no tuviera quien lo socorra. El 13 dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. El 14 dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos, dice el versículo 14. El rey librará al menesteroso y socorrerá al afligido. Va a tener misericordia. No hay cosa mejor que un rey que tiene su corazón inclinado hacia defender su pueblo. A defender, no a favorecer uno versus otro segmento de su pueblo, sino al que necesita, al que está en desventaja. En su misión de implantación de justicia, el monarca tiene la responsabilidad de eliminar el engaño, la corrupción, el engaño, erradicar la violencia, básicamente evitar los abusos de las personas que están indefensas particularmente. Y yo sé que, mire, mientras usted está oyendo mi clase, usted dice, María, pero el gobierno nunca va a hacer eso. ¿Sabe qué? Cuando Dios inspira y Dios contesta nuestra oración, podemos ver que Él interviene en favor nuestro. Y a eso es a lo que tenemos esta esperanza, sabiendo que no hay gobierno perfecto. El gobierno perfecto nos espera en la eternidad cuando el Señor venga nuevamente a la tierra. La palabra de Dios asigna un deber más poderoso a la sociedad, ¿verdad? El proverbio nos habla de que, ¿verdad?, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová y que tenemos que estar muy pendientes de nosotros tener el principio de guiarnos por principios morales para llevar a cabo nuestra sociedad hacia adelante. La justicia es el valor de mayor atención de los ciudadanos hacia el gobernante. Todo el mundo espera que el gobernante sea justo. No hay mejor métrica de conocer la eficacia de un gobierno que la manifestación de justicia para con su pueblo. Por eso es, mire, toda la Biblia, el principio de la palabra de Dios es el principio de equidad y de justicia.
de que si tú haces lo que la palabra te dice, Dios será justo contigo. También es que si no haces lo que la palabra dice, Dios será justo contigo y te pasará una consecuencia diferente al que le hace caso a Dios. Hay que estar claro en eso. Pero ese principio de justicia lo tenemos que llevar. Y Dios es justo en gran manera. Así que aquí mencionamos que ¿verdad? En todas las sociedades, en todos los países, en todos los diferentes modelos de gobierno que existen, tiene que haber un sistema judicial que, como ustedes saben, no les he querido dar la clase de constitucional, pero ¿verdad? Nuestro sistema se divide, el poder no está concentrado en un solo lugar. Nosotros tenemos una rama ejecutiva, que es ese gobernador con todo lo que tiene, una rama, ¿verdad? Ejecutiva que tiene control sobre todo de ejecutar todo lo que es las acciones del gobierno. Tenemos una rama legislativa, que es la que hace las leyes, es una rama separada, y una tercera es la rama judicial, que es la que interpreta las leyes que son hechas. Y eso es parte de esta sociedad democrática donde nosotros vivimos. El sistema judicial interpreta las leyes y se supone que sea imparcial en cómo lo hacen. No sé si ustedes ven aquí la fotito y ven aquí, ¿verdad? Esta balanza, siempre se usa un ejemplo de lo que son las leyes, porque se espera que sea balanceada, ¿no? En cómo se lleva. Los sistemas judiciales de cada nación deben ser imparciales, no deben estar sesgados a un lado o al otro. Por esto, las leyes deben ser prescritas como escrutinio público y aplicadas sin excepción. No hay cosa mejor que leyes que buscan el bien común y que hay participación ciudadana en su proceso, que es como está diseñado nuestro sistema de gobierno, por lo menos aquí en Puerto Rico. Que eso sea así, les puedo decir yo con mucha experiencia, no necesariamente, ¿verdad? Los hermanos que conocen saben que parte de mi trabajo secular incluye el trabajar con los oficiales que hacen leyes para que se atienda cierto o cual problema, ¿verdad? En favor de mi patrono, ¿verdad? Ese es mi trabajo, ¿verdad? Y todos tenemos intereses, la iglesia tiene interés, la iglesia tiene también interés en nosotros, por ejemplo, nuestra libertad religiosa queremos que se mantenga y vigilamos que nuestras leyes preserven esa libertad religiosa, que yo pueda adorar a Dios, que yo pueda orar, que pueda practicar mi fe interrumpidamente. Eso se da porque hay unas leyes que así lo garantizan, en este caso la Constitución nuestra. Igualmente en el Pentateuco, las primeras leyes, ese Pentateuco, ¿verdad? De Deuteronomio, ¿verdad? Éxodo, Levítico, que se escribieron allí, era una colección de libros que contenían leyes fundamentales para que los gobernantes fueran justos, ¿verdad? Así que ahí usted puede encontrar esas reglas como una que dice ojo por ojo y diente por diente, algunas otras así, ¿no? Que eran ordenanzas o leyes que pretendían prever y poner fin a las disputas de acuerdo a lo que es la justicia definida. Por eso es importante que en nuestras sociedades también los procesos legislativos, los procesos judiciales, los procesos de la ejecución, la organización de la sociedad esté inspirada en en un programa divino. No sé si ustedes saben, nuestra constitución de Puerto Rico comienza con una afirmación diciendo que nuestro pueblo, nuestro país, está centrado en el respeto a Dios. Así lo dice en la Constitución. Y eso, pues, aunque mucha gente lo ha tratado de criticar y hasta inclusive atacar, es un principio que creemos que una, una, una sociedad fundada en el temor a Dios tiene, ¿verdad?, una gran oportunidad de éxito, aunque sabemos que hay gente que piensa diferente a nosotros. Sí que vemos que en el versículo del 15 al 17 del capítulo 72, ya estamos por culminar, vemos que el salmista sigue hablando de lo que él espera que sea ese éxito de ese gobernante. Dice, vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente, dice el salmista. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Fíjese que es una expresión de decir, este monarca va a ser súper exitoso y será bendecido. Así que se destacan nuevamente las oraciones y los buenos deseos al favor del rey, ¿verdad?
la nación será bendecida por él. Se pone de manifiesto los beneficios personales que obtendrá ese monarca si decide ser un rey justo. ¿Verdad? Cuando uno es justo hay beneficios, grandes beneficios en eso. Esas bendiciones tienen implicaciones tanto para la nación como interna, más allá de la nación, o sea, internacional. Tiene implicaciones religiosas, materiales, espirituales, temporeras y eternas. Cuando tú le sirves a Dios, tienes impacto en varias áreas de tu vida, lo inmediato, lo a mediano plazo, a largo plazo y hasta la eternidad. Y eso es algo que el salmista pedía aquí para este rey. En el caso de Abraham, dice aquí, como en el caso de Abraham, el rey justo será bendición para los pueblos. Por medio de Abraham, muchas naciones han sido bendecidas, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo de árabe. Es bendecido porque Abraham le creyó, sus hijos, ¿verdad? Que eran los hijos de Jacob, de Israel, y los hijos de, ¿verdad? Su otro hijo, ¿verdad? Los ismaelitas, hijos de Ismael. Ambos recibieron bendiciones porque él fue fiel a Dios. Y por eso es que nosotros creemos que cuando un gobernante es fiel a Dios, tiene implicaciones en su pueblo. Así que la bienaventuranza describe a una persona feliz, dichosa, alegre y bendecida. Los versículos del 15 al 17 vuelven a pedir bienestar completo para su rey y su pueblo. Larga vida, riquezas, oración a su favor, cosechas abundantes, crecimiento en la población y fama eterna, ¿verdad? Son las cosas que pide este salmo ahí. En fin, se ruega que la dicha del monarca llegue a tal grado que sea conocida entre todas las naciones. Esa es la petición que hace el salmista en ese Salmo 72. Así que ustedes pueden ver que cuando vemos en ese versículo 16 que dice, permítame buscarle para que usted sepa de lo que estamos hablando. Versículo 16 dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, sus frutos hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Habla solamente no de una expresión de buenos deseos, también es un compromiso del pueblo para que con el monarca, de defender la ciudad por cuanto él ha traído justicia al menesteroso. Hay una fidelidad en un pueblo hacia un monarca que ve, que responde y lo defiende. Esta es la porción de lealtad entre los gobernantes y los gobernados. Ese es el concepto de lealtad. Usted es fiel a ese gobernante. Es un intercambio de deberes y responsabilidades donde el pueblo hace lo que le toca y el gobernante hace lo que le toca. Los ciudadanos garantizan la solidaridad del gobernante mientras éste sostenga la justicia como su norte para gobernar. Por eso, cuando un gobernante es justo, su pueblo le sigue. Sigue en conclusión, mis hermanos, el Salmo 72 es una invitación. Primero que todo, a que el pueblo cristiano, el pueblo que hemos creído en la palabra de Dios, pongamos y oremos por nuestros líderes. Por eso es que la clase se trata, ¿verdad? Por Dios y por la patria. No sé si saben que ese es el lema de los capellanes en el ejército de los Estados Unidos. Pero ese lema de por Dios y por la patria, también algunos otros grupos lo han adoptado. Pone que Dios es el primado, el que lleva y el que debe recibir toda nuestra devoción. Y que por consiguiente la patria que ha puesto su confianza en Dios va a recibir un gran beneficio. Así que se habla, ¿verdad?, en esta clase de que tiene que haber un buen continuo entre lo que serían la interacción que hay entre las gobernantes y los pueblos, para que haya un estado donde el oprimido se sienta protegido, donde el que aflige sea controlado, donde ciertamente puede haber un balance que evite esa guerra, que haya una paz. Ciertamente la paz del hombre es una paz frágil. Los gobiernos dependen de mantener una interacción con ellos. Pero Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Nuestra paz es diferente. La paz que ofrece Jesús no es frágil y depende del hombre, sino que es la que es autónoma, es por sí misma una paz que crea mediante el sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario. Ya les dije, no hay gobierno perfecto, no hay nadie que sea perfecto, solamente hay Dios, hay un Dios perfecto y en Él ponemos nuestra confianza. Como dice el Salmo 72, esperamos es que podamos orar por nuestros líderes. Espero que les haya gustado esta reflexión del Salmo 72. Felicidades a todas las madres. Espero que puedan ver la clase próximamente y que me dejen saber
su asistencia. Dios los bendiga, Dios los guarde.